Y le damos gracias al Señor porque estamos en Colombia, la nación más hermosa de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Estamos en un municipio que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? María la Baja, tierra bendita. Alabado sea Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero enseñar la palabra del Señor y quiero que usted abra su oído y su entendimiento en esta mañana y le dé órdenes a su alma, como hacía el salmista David, cuando él decía: alma mía, bendice a Jehová, bendice a tu hacedor. Hoy déle orden a su alma de recibir toda la palabra de Dios, porque la necesitamos. Diga conmigo: yo necesito la palabra de Dios en mi vida para poder vivir bien. Gloria a Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos. Hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Los sucesos, los testimonios, los eventos, las cosas extraordinarias que sucedieron a mano de los apóstoles, respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y como estamos en un año y con un lema que es crece y multiplícate, entonces hoy vamos a aprender acerca de lo que es crecer en el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 19, del versículo 1 al versículo 20. Voy a leer esta palabra en favor de todos y pueden quedarse sentados reverentes a la palabra del Señor. Dice en el nombre de Jesús esta palabra. ¿Ya están ahí todos? Hechos 19, desde el versículo 1 de ese capítulo hasta el 20. Le voy a leer un acontecimiento grande que sucedió con el apóstol Pablo, que en este tiempo pueden estar pasando algunos acontecimientos en tu vida también. Dice en el nombre de Cristo: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Creo que esa palabra ya le ministró en algo. Creo que ya tocó algo de lo que a ti te pasa, de las fibras de tu corazón, de tu espíritu. Hoy seguimos hablando sobre el tema crece y multiplícate. Pero te traigo un título que he titulado hoy, vale la redundancia: para crecer debo ser lleno del Espíritu Santo. Dígale que está a tu lado: para crecer hay que ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Sabe que cuando meditaba en esta palabra, analizando el contexto en que vivió el apóstol Pablo, he analizado que es el mismo que vivimos hoy? Lo que está destruyendo a la humanidad es un negocio sucio que a la gente le parece bueno. Lo que está destruyendo a jóvenes, niños, adultos, mujeres y hombres es un negocio del diablo que para los demás parece una renta buena, y lo han abrazado de tal manera que eso ha cerrado el oído de muchos y ha endurecido el corazón de más de uno para que no crea en Cristo Jesús. Mas cuando la palabra de Dios nos enseña que el único que tiene poder y dominio sobre todo se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que Dios envió como propiciación. Eso quiere decir como ganancia, como salvación, como rescates de toda la humanidad. Pero la gente no quiere creer eso, y lo está acabando Satanás con muchos vicios y con muchas hechicerías. Y se está dejando el ser humano acabar del diablo de esa manera tonta. Pero hoy quiero que a través de este mensaje usted comprenda que necesita a Jesús en su corazón, que necesita creer de una manera genuina. Amén. Si yo quiero crecer en todas las áreas de mi vida, yo debo tener primero en cuenta que sin Jesús lo demás es vano. Que si yo no involucro a Jesús en mi vida, en mis proyectos de familias, en mi profesión, en mi trabajo, en mis negocios, en la empresa, en todo lo que tú hagas y emprendas, cree que no te va a ir bien, que eso al antico se termina. Y terminas mal, porque terminas perdiendo la vida que Dios te ha ofrecido a través de Jesús. Amén. Tenemos que aprender que el Evangelio es lo mejor que Dios nos ha dado. Y que el Evangelio, dice la Biblia, Romanos 1:16, el apóstol Pablo predicó el Evangelio, y lo último que él hizo en su carrera ministerial fue predicar en Asia Menor, en todo Asia, en Roma, para decirle a la gente que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es poder para salvación. Aleluya, alábalo si puede. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo estaba anunciando que el Evangelio es poder para salvación de las almas, que el Evangelio es poder para liberación,
que el evangelio es poder para sanidad del alma y del cuerpo, y que por lo tanto Satanás estaba interesado en bloquear ese evangelio para que usted y yo no lo escucháramos, para que no aprendiéramos de Jesús. Y hoy por hoy mucha gente está atada por los espíritus inmundos. Mucha gente está atada en los negocios sucios. Ahora te lo voy a mostrar por la Biblia porque están aquí escritos. Y el apóstol Pablo se llevó una gran sorpresa, digo yo acá, de que cuando él llegó a un pueblo, a una región llamada Éfeso, encontró a un grupo de discípulos, pero que habían sido mal enseñados, que no le habían enseñado la palabra de Dios con claridad. Y a causa de llevar un evangelio tan liviano y mal enseñado, mucha gente se está perdiendo. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo llegó allá, versículo 1 y 2 del capítulo 19, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos, ¿qué le dijeron? Verso 2. Nadie nos ha hablado de qué, del Espíritu Santo. ¿Quién es Él? No conocemos de eso. O sea que esta gente, lo esencial todavía no lo habían conocido. O sea que este grupo de discípulos, lo principal no lo tenían en sus vidas. Y una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:8 es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y entonces me serán ¿qué? Testigos. Pero cuando reciban el poder, nadie que no haya recibido el poder del Espíritu Santo de Dios ni tiene libertad ni tiene conocimiento para enseñar a otros. Porque solamente el conocimiento de Dios es revelado y enseñado por el Espíritu Santo del Padre, no por nadie más. Esto me enseña a mí que yo debo de aprender bien qué es el evangelio para poder recibir todas las bendiciones que necesito. El evangelio son buenas noticias, lo hemos anunciado por muchos años. Yo creo que todo María la Baja y Bolívar y Colombia sabe que cada persona que predica el evangelio genuinamente está enseñando que el evangelio son buenas noticias. El evangelio es salvación. El evangelio es bendición. El evangelio es sacarnos de la esclavitud del pecado y de las garras del diablo para venir a la libertad completa que el alma y el cuerpo necesitan. Eso es el evangelio, aleluya. Cuando yo leo eso, que ellos eran discípulos, ¿de quién? Pero ni siquiera sabían quién era el Espíritu Santo. Eso me enseña que hay mucha gente en este tiempo que está viviendo una tradición. Esto me enseña que hay mucha gente que está viviendo de una manera equivocada, que está creyendo que el evangelio es una rutina de ambiente, es una religión más. Por eso el evangelio no es religión. El evangelio es poder de salvación, aleluya. Hay gente que está viviendo un tiempo religioso, que viene y va a la casa de Dios, pero no quiere compromiso con el que le dio la vida. El hecho de que tú vengas a la casa no significa de que ya eres libre de las garras de Satanás. No se equivoque. Hoy usted tiene que aprender que si usted viene aquí, que si usted va allá, que si va a los pies de Jesús, es porque usted necesita algo diferente que el mundo no te puede dar. Aleluya, alabado sea Dios. Alabe a Jesucristo, alábelo, alábelo. Aleluya.
¿Sabe que la gente piensa que porque se bautiza? Es que a mí me bautizaron, pero ¿en qué nombre? ¿Te bautizaron con qué requisitos? ¿Te bautizaron con qué doctrina? Porque la doctrina del bautismo se llama el único. Hay dos sacramentos en la Biblia. El uno es el bautismo y el otro la Santa Cena que estableció Jesús. No hay más sacramento. Escúchame esto. La gente tradicionalmente tiene al mundo engañado. Y el bautismo en agua tiene que ser como dijo Cristo, no como dijo Pedro el apóstol. Hoy hay una doctrina que tiene a la gente engañada, que somos Jesús y solo Jesús. No, Jesús después de ascender de la tumba, resucitó. 40 días estuvo sobre la tierra reforzando y comprometiendo a los discípulos que ya se habían descarriado en unos días. Y les dijo: ustedes van a hacer la gran comisión. Estoy hablando de Mateo 28. Y en Mateo 28, desde el primer versículo y antes, Jesús cuando vino, encontró a los discípulos pescando, se devolvieron otra vez atrás, se fueron a hacer los quehaceres pasados. Y el Señor llegó a la orilla del mar vestido de ángel, de blanco, y les dijo: ¿qué tenéis, hijitos, para comer? Los que han leído la palabra saben lo que les estoy enseñando. Y ellos dijeron: no tenemos nada. ¿Quién eres? Y alguien dijo: esa es la voz del Señor. Y Jesús ese día cocinó en la orilla de la playa, asó pescado con pan. Y entonces, como no habían cogido nada, Él les dijo: tirad la red a la derecha. Y sacaron 153 peces. Así está escrito en la Biblia. Un tarrayazo de 153 peces, dígamelo, hermano Dalmiro, ¿vale la pena o no vale la pena? Y todos a 5 kilos, dígame, ¿vale la pena o no vale la pena? Oiga, ahí no bebía ni pipón, ni curralada, ni nada de eso. Ahí no venía ojito, los sapos, ni nada de eso. Ahí venía puro pez parejo, 153. Y Jesús les dijo: ¿por qué estáis, en otras palabras, perdiendo el tiempo? Yo no les mandé a hacer eso. Yo les dije que vinieran a hacer el trabajo después de mí. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pablo les dijo: ustedes tienen que aprender la palabra, ustedes tienen que ser bautizados en el bautismo que Jesús enseñó. Y cuando los bautizó, que les predicó la palabra, dice que ellos creyeron y vino sobre ellos ¿qué? La llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? La llenura del Espíritu Santo de Dios vendrá a usted cuando usted le cree de corazón al Señor. Cuando usted cree de corazón. Usted no cree cuando viene a buscar una oración por un rato. Eso no es creer. Usted no cree porque venga a orar por un dolor de cabeza. Oramos y se va, porque tenemos poder para orar por los enfermos. Pero eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es entregarle espíritu, alma y cuerpo para que Dios transforme, para que Dios haga un proceso grande en nuestra vida. Aleluya. Alábalo que Él vive, alábalo su nombre. ¿Sabe, amados hermanos? Cuando creemos de corazón en Jesús, hay cambios sobrenaturales en nosotros. Eso se llama metamorfosis. Hay muchos que lo predican así, pero yo te voy a hablar de pronto usted conoce de metamorfosis y otros no. Pero si yo te hablo de una manera más clara, que la metamorfosis se da en los animales, se da en algunas larvas, se da en granos, en semillas, entonces usted me lo va a entender más. ¿Cuántos dicen amén? Una vez Jesús dijo: el grano, si no muere, si la semilla no cae, muere, no hay nada, no hay fruto.
Pero ¿y cómo será? La gente dijo, claro, es que para sembrar una mata hay que sembrar un grano. Ese grano se muere y después la misma planta saca la cascarita arriba. Eso sí lo han visto en María la Baja. Amén. ¿Cuántos han visto eso en María la Baja? Eso sí lo ha visto usted cuando siembra frijol. Eso sí lo ve usted, ¿verdad? Entonces eso se llama cambio, transformación, metamorfosis. Cuando alguien crea la palabra de Dios de corazón, ¿sabe qué va a hacer? El hombre viejo lo saca y lo bota. Yo pensé que usted decía amén, creía eso. Cuando alguien es transformado por el poder de Dios, aleluya, alabado sea Dios. Cuando alguien cree verdaderamente en Jesús y es transformado por Él, entonces el hombre viejo sale como una cáscara y lo puedes tomar con las manos y lanzarlo a otro lado. Eso quiere decir que ya la naturaleza pecaminosa que había dentro de ti sale y nunca más debe volver, porque ahora entró Jesucristo, porque ahora entró el Espíritu Santo, porque ahora entró el que te da el poder para que el enemigo no te engañe, para que el enemigo no te tenga subyugado donde te tenía. Y te lo voy a mostrar por la palabra, aleluya, alabado sea el Señor. Dice la palabra del verso 4 en adelante, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero ¿qué pasó con unos? Pero endureciéndose algunos, y no creyeron, que maldecían, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Mire lo que le voy a explicar aquí. Cuando Pablo empezó a enseñar la palabra, cuando aquellos 12 fueron llenos del Espíritu de Dios, empezó a haber cambio, empezó a haber otro ambiente. La gente empezó a ver que lo que ellos eran antes ya no lo eran ahora. Ahora eran ¿qué? Diferente. Y entonces se levantó el enemigo contra ellos. ¿Qué pasaba aquí? Había en la región de Éfeso, directamente en ese pueblo, un engaño grande sobre la humanidad. Y era que todo lo hacían bajo los negocios de hechicería, de magia y de rendición a dioses paganos. Cuando Pablo enseña la palabra y enseña a Jesús, que es el que da la libertad al ser humano, ¿sabe qué pasó? Se levantaron contra él. Porque cuando Pablo comenzó a enseñar el mensaje del evangelio, la gente que estaba atado con las enfermedades y los espíritus malos, ¿qué pasaban? Eran libres, recibían libertad, recibían el Espíritu Santo y eran libres. Los que practicaban magia tuvieron que sacar todos sus libros. Usted sabe que hay libros que embrujan a la gente, ¿sabe eso? Hay libros, hay gente que la magia tiene que tenerla escrita, porque si no se le olvida y no le funciona. De pronto alguno de ustedes practicó magia, no levante la mano para que no se asuste la gente. Pero si practicaste magia o todavía la estás practicando, quiero decirte que estás metido en un problema de desventaja. Estás en un problema grande que va a destruir tu vida y tu familia. La gente, déjeme decirle esto, la gente que practica brujería, magia, sortilegio, la gente que anda en estas suciezas y porquerías del diablo, está destruyendo su misma familia. Y usted
No sabe por qué, pero se lo voy a decir. Porque Satanás quiere destruir las familias. Porque los hechiceros nada de bien hacen. La brujería no es para bendición. La brujería es para destrucción de las personas. O díganme los que están aquí porque practicaron y fueron a brujos, a hechiceros. Usted iba para que le resolvieran el problema, pero para que mataran a otro. Usted iba para que le apareciera la gallina que se le perdió, pero le echaban mal al otro. Usted iba para que le aparecieran la plata, pero dañando a otro. Porque eso es lo que sabe hacer Satanás. Amén. Y yo te lo digo con autoridad, porque en mi familia habían aún gente que tenían altares de San Gregorio en sus casas. Y yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy diciendo. La gente que está atrapada en estos problemas cree que está ganando. Hay gente que vive con un negocio de estafar a los demás. Andan en las plazas estafando a los otros con magia, con engaño. ¿Sabe? Pero cuando fue el apóstol Pablo y llevó el evangelio, porque el evangelio es luz. Aleluya. El evangelio es luz para entrar donde la gente está llena de tinieblas. Pero hay gente que rechaza la luz. ¿Sabe? El evangelio de Juan 1:5 dice que la luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron la luz. La luz es Jesucristo. Y en Juan 3:17 dice: lo que pasa es que la gente no quiere la luz para que sus obras malas que hacen no sean dadas a conocer. Pero déjeme decirle algo, el Señor las revela todas. Y el apóstol Pablo empezó a enseñar ahí en Éfeso y a predicar la palabra con denuedo, discutiendo 3 meses en la escuela de Tirano. No pudo más, sacó a los discípulos. Venga, a los 12. Ahora estos 12 si están llenos de qué. Diga, ayúdenme a predicar. ¿Están llenos de qué? Del poder del Espíritu Santo. Ahora estos 12 están llenos y se unen con Pablo a predicar la palabra, a orar, y comienza la gente que está atada en la magia, en la brujería, a ser libre de los espíritus inmundos. Y cuando vieron la ganancia que se había perdido, Dios mío, a mí me dio hasta risa, porque el diablo cree que está haciendo las cosas todo el tiempo para ganar. Dice la palabra de Dios. Primero te voy a decir esto, que hubieron unos hombres, dice que eran hijos, 7 hijos de un tal Esceva judío, que era jefe de los sacerdotes. Óigame eso, jefe de los sacerdotes, y era un sinvergüenza. Y creía que el poder de Dios se negocia con cualquier cosa. Y ellos dijeron: vamos a reprender, vamos a hacer exorcismo en el nombre que predica Pablo. Y se fueron a hacer exorcismo. Exorcismo no es sinónimo de liberación, escúcheme eso. ¿Y qué cree que pasó? Cuando fueron a reprender los espíritus inmundos de un hombre malo, dice que aquel hombre les dijo: yo conozco a Jesús. Porque en Santiago dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se convierten a Cristo. Ojo con eso. Ellos creen y tiemblan solamente, porque ellos respetan a Dios, porque saben que Dios es soberano. Y ellos dijeron: en el nombre que predica Pablo, conjuro que los echo fuera. Y aquel le dijo: ¿y quién son ustedes? Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la palabra que ese hombre endemoniado les pegó una, pero bien grande. Los golpeó, los hirió y tuvieron que correr. Porque es que el evangelio no se trata de esta manera. Es que usted no puede pretender que con 1 o 2 oraciones ya tiene el Espíritu Santo y el poder de Dios para echar fuera a los demonios. Se lo estoy aclarando para que no se vaya a llevar una paliza del diablo. Se lo estoy aclarando en esta mañana.
Usted no va a estar con la recocha en el evangelio y después va a estar reprendiendo demonios. Ojo, porque te puede llevar una paliza que te puede matar. Puedes hasta perder tu vida. Porque hay gente que anda así, andan de cualquier manera, andan una vida de desorden, andan una vida pecaminosa, y entonces quieren estar reprendiendo demonios para que vean que ellos tienen, que saben de Jesucristo. Así no saben nada si no tienes el Espíritu Santo de Dios. Pero ojo, yo le estoy enseñando un mensaje que tal vez, yo no sé, hay mucha gente que ha dejado de predicarlo, pero para usted crecer y ser bendecido en el Señor, tiene que conocer esta palabra, porque si no, nada le funciona en el Señor. Debo aprender que toda práctica del diablo es desventaja para mí. Es desventaja. Y entonces, cuando Pablo comenzó a predicar, versículo 19, dice la palabra, desde el 17 te voy a leer, dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. 18, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado, dígame qué, la magia, trajeron los libros y los quemaron de delante de todos. Y echa la cuenta de su precio. ¿Cuánto daba eso? ¿Cuánto daba en plata? 50,000 piezas de plata. Uy, Dios mío. Alguien diría: se nos fue el botín del pueblo, se nos fue la ganancia de los impuestos públicos, se fue un grande recaudo. Cuando el pueblo vio, y los sacerdotes de la región, que por causa del nombre que se estaba predicando, la gente era libre y dejaba de practicar y de regalarle su dinero a los que practicaban magia y a los hechiceros, el pueblo se encendió en ira contra Pablo y los que seguían a Jesús. Yo le voy a decir algo, no me vaya a responder. ¿Cuántos de ustedes le han regalado plata a los brujos y estás bien? ¿El problema se te fue o se te acrecentó? ¿Cuántos han ido a los hechiceros a entregarles 2, 3 millones? Porque por unas herraduras, ¿cuánto nos dan? Por unos hierros fundidos que me ha tocado de quitar de lugares muchas veces. Por un hierro, por un aluminio fundido, que ahí en Cartagena hay unos lugares. Yo traje unos moldes fundidos para hacer blot en aluminio. Aquí los tengo en la iglesia. El mismo material lo funden y entonces los hechiceros se lo dan a la gente tonta y le dice: te vale 2 millones, con esto se te van las plagas de tu casa. Lo que pasa, gente que vive en la ignorancia, porque el apóstol Pablo escribió en otra carta, y el apóstol Pedro, que por la ignorancia de la gente mucho está siendo atropellado por la ignorancia. Y entonces en la casa, ¿sabe qué es lo que más llega? Enfermedad, ruina, desastre, problema, ataque del diablo. ¿Y cuándo creces? Nunca, nunca. Te estoy hablando la palabra con autoridad, porque eso es lo que hace más de uno. Y entonces de ñapa el diablo pone a la gente a que critique a los pastores, a las iglesias. Ya le vas a dar la plata al pastor, ya le vas a dar la plata a la iglesia. ¿Y por qué no te critica cuando se la llevas al hechicero? ¿Por qué no te critican cuando se la llevas al brujo? Porque hay gente aquí, y hay gente que va a las iglesias, cualquier iglesia, que no pasa de ofrenda de 5,000 pesos. Yo no estoy hablando con usted, yo no sé si es con usted, arrepiéntase. Pero hay gente que va a las iglesias, no da más de 5,000 pesos de ofrenda. Pero cuando van del hechicero le dan 2 millones, 3, 5. Porque creen que los va a sanar. Jamás el diablo va a sanar a alguien que no ha creado
El diablo no ha creado a nadie. Dios te creó conforme a su imagen y semejanza. Y si vienes a Él, Él es el que te hace libre. Él es el que te bendice. Él es el que te da el pan. Él es el que hace llover sobre buenos y malos. Él es el que hace salir el sol. Aleluya. Alabe lo que Él vive.